Cada mañana, 20 minutos, primera edición. Para arrancar el día informado. 20 minutos, primera edición. La información necesaria para cada día. Muy buenos días para todos los que nos escuchan en la radio, los que nos ven a través de YouTube. Son las 5:20. Vamos a comenzar con algunos de los principales titulares en esta mañana. Buenos días, Eric. Celia, amigos, muy buenos días. Y la pregunta para esta mañana es, ¿habrá recortes o no? El Banco de Canadá anunciará la nueva tasa de interés esta mañana, unos minutos antes de las 10 de la mañana. La mayoría de economistas piensan de que se va a mantener la tasa de referencia en 2,75%. Hay otros analistas obviamente que piensan que pues podría recortar quizás 0,25%. Muchos coinciden de que existe espacio para 2 recortes más. Hay muchos factores que pues toman en consideración. Uno de ellos es el número que recibimos unos días atrás sobre el Producto Bruto Interno en este país, que en el trimestre número 1, que fue 2,2%. Quizás un poco más elevado de lo pensado, y mucho tiene que ver, por supuesto, con los aranceles, porque muchos negocios, Celia, pues hicieron algunas compras para evitar aranceles, y eso quizás empujó ese número a 2,2%. Es lo que algunos analistas piensan, no necesariamente pues fue exactamente así, pero hay otros factores en la economía que preocupan. Por ejemplo, la tasa de desempleo, que se está acercando a 7% en este país, y otros también piensan de que todavía no hemos puesto a 100% de control la tasa de inflación, aunque la tasa anualizada es menos de 2%. Hay sectores dentro de la economía, dentro de ese core, ¿no?, que se utiliza para calcular esa tasa de inflación, que sigue en alza. Por ejemplo, los alimentos. En algunos sectores, ustedes que hacen compras todas las semanas, todos los días, se darán cuenta de que pues los alimentos siguen aumentando. Algunos alimentos, sin duda, y pues esto es preocupante aún. Entonces, por todas estas razones, si lo ponemos en una licuadora, si lo podrías poner de esa forma, lo más probable es que se mantenga en 2,75%. El anuncio, como dije, es un poco antes de las 10 de la mañana. Es importante mantenernos pues al tanto de esta información por cómo nos afecta directamente. Algo que también, hablando de afectaciones, hablando de economía, el otro tema tiene que ver con el acero y aluminio, ¿no? Trump ha firmado la proclamación para imponer aranceles del 50% al acero y al aluminio. El presidente de Estados Unidos firmó oficialmente esta proclamación para imponer los aranceles del 50% al acero y al aluminio. Trump dijo que duplicó las tarifas después de recibir nueva información sobre el sector del secretario de Comercio, por parte del secretario de Comercio. Los nuevos aranceles entrarán en vigor después de la medianoche de este día, y también se aplicarán a los productos derivados del acero y el aluminio. La proclamación decía que el acero y el aluminio del Reino Unido seguirían estando gravados con un 25% debido a un acuerdo comercial, aunque estas tasas podrían ajustarse a partir del 9 de julio si el gobierno de Estados Unidos determina que Gran Bretaña no ha cumplido con el marco. También dijo en la proclamación que los aranceles más altos garantizarían que el acero y el aluminio importados no amenazan con perjudicar la seguridad nacional, no haya una amenaza de por medio, ya que los impuestos a las importaciones se están imponiendo debido a preocupaciones de seguridad. ¿Y por qué lo mezclamos? Bueno, porque obviamente esto afecta directamente a Canadá. De hecho, ya está teniendo afectaciones para diferentes instituciones que ya están reportando pérdidas. Justamente, ¿cómo podría dañar esto? Un clima de ansiedad golpea a la industria metalúrgica de Ontario. Esto desde no solamente horas antes de la posible entrada en vigor de los nuevos aranceles, sino desde el anuncio, digamos. El mandatario de Estados Unidos había anunciado
el 30 de mayo, que aumentaría los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio del 25 al 50%. Para muchos en Ontario, si esta amenaza se llevara a cabo en ese momento, o sea, ayer, significaría una situación de caos en la industria de los metales. Esos aranceles van a ocasionar un caos. El 50% está muy por encima del nivel que cualquiera puede pagar y aún así obtener ganancias si vende a Estados Unidos. Esto dijo el presidente del Sindicato de Trabajadores del Acero de Algoma. También destacó que esta empresa metalúrgica, el mayor empleador de la ciudad de Sault-Marie, registró pérdidas importantes apenas semanas después de la previa imposición de aranceles aduaneros al acero. También reportaron pérdidas de $140 millones, principalmente debido a aranceles estadounidenses que entraron en vigor en marzo, según el informe financiero del primer trimestre de una empresa. Y así sucesivamente hay muchos casos de cómo se verían afectados, obviamente también puestos de trabajo y todo lo que hay alrededor, ¿no?, de una industria como esta. Bueno, Estados Unidos importa más del 60% del aluminio que utiliza de este país, mayoritariamente desde Quebec. Entonces, ¿cómo esto va a trabajar? Está por ver. Escuchaba un poco de las declaraciones de la ministra de Industria, la señora Jolie, que hablaba sobre el tema. Y pues, bueno, con Trump creo que un poco que se han acostumbrado a que escuchemos el anuncio, ya firmó la orden ejecutiva, vamos a ver qué pasa en los próximos días, claro, porque usualmente eso viene con algunos cambios días después, y creo que esa es la postura que están tomando. Una victoria para la oposición en este país. Los liberales restaron importancia a una votación sobre el discurso del trono, que perdieron por un estrecho margen, y esto sucedió el lunes por la noche frente a todos los partidos de la oposición. Este insta al gobierno a presentar una actualización económica o un presupuesto antes del inicio de las sesiones de verano de la Cámara de los Comunes el 20 de junio. Ahora, el contenido del artículo, la subenmienda, pues fue presentada por el líder interino del Partido Conservador, el señor Andrew Scheer. Exigía un firme compromiso para presentar esta primavera un panorama fiscal de las finanzas del país que incorpore medidas destinadas a liberar el potencial económico de Canadá. Fue aprobada con 166 votos de no solamente los conservadores, pero el Bloc Québécois, el NDP, la señora Elizabeth May del Partido Verde, contra 164 votos de los liberales. Sin embargo, se trata de una votación no vinculante, lo que significa que el gobierno no está obligado a presentar una actualización económica ni un presupuesto de primavera. Y ahora la votación en este nuevo parlamento minoritario demostró cómo los partidos de la oposición pueden aspirar a enfrentarse al gobierno y a su estrecho margen en la Cámara. El contenido del artículo de Mark Gerritsen, el jefe del grupo parlamentario del gobierno, responsable de garantizar que los parlamentarios liberales asistan y voten como desean en el partido, insistió en que no hubo ningún problema y que no estaban sorprendidos, que ya sabían cómo iba a ser el resultado. Hubo abstenciones en el lado liberal, también hubo un par de abstenciones en la oposición, pero por ese margen de 2 votos, la oposición llegó a ganar esta, vamos a decirle, es su primer triunfo en el Parlamento. El primer triunfo. Vamos a otro tema y que afecta directamente a un tema, como siempre decimos, sensible para nosotros, para la comunidad, en general para la comunidad inmigrante. Y es que el gobierno ha presentado un proyecto de ley sobre seguridad fronteriza que introduce reformas a los procesos de inmigración de Canadá también. El ministro federal de Seguridad Pública presentó el día de ayer el proyecto de ley C2, que tiene como objetivo reforzar la seguridad fronteriza, incluyendo nuevos poderes en materia de inmigración. El proyecto legislativo incluye disposiciones para suspender el procesamiento de nuevas solicitudes en un programa de inmigración determinado por razones que se consideren de interés público, y esto de manera generalizada. Esto dice el documento informativo que detalla las medidas. Esta medida tiene como objetivo responder a posibles crisis o casos masivos de fraude, explicaron funcionarios del gobierno en una reunión técnica. Además, si se aprueba el proyecto de ley, las solicitudes de asilo
presentadas más de un año después de que un potencial refugiado haya ingresado a territorio canadiense, no serán consideradas elegibles para ser transferidas a la Comisión de Inmigración y Refugiados de Canadá, que es normalmente el responsable de evaluar estas solicitudes. Los funcionarios que hablaron con los periodistas no proporcionaron datos que demuestren las razones de las nuevas medidas, ¿no? de todas estas propuestas. Otros elementos del proyecto de ley otorgaría a las autoridades canadienses el poder de tomar como objetivo las transacciones superiores a $10,000 en un esfuerzo para combatir el lavado de dinero. Las fuerzas policiales también tendrían la capacidad, sin obstáculos, de revisar el correo y realizar una investigación criminal. Esto es realmente un poco drástico, pero esto es lo que están proponiendo como proyecto de seguridad fronteriza, el correo electrónico, el tema del dinero, pero sobre todo ha llamado la atención el tema, sin duda, de inmigración. Inmigrantes con más de un año en Canadá no podrían pedir asilo. Fabián Brizuela, CSI Mortgages, más que una hipoteca, tu mejor decisión. 289-236-2773. Así es, y pues estaremos hablando con Vilma Filici. De hecho, hablaron con ella al respecto el día de ayer. Estamos ampliando eso el día de mañana, que pues ella está con nosotros minutos antes de las 7 de la mañana. Otra nota a nivel nacional: el gobierno federal planea trabajar urgentemente para lograr la eliminación de los aranceles chinos sobre los productos agrícolas y mariscos canadienses. Este anuncio lo hizo el primer ministro Mark Carney el día de ayer. El gobierno canadiense está dialogando con sus homólogos chinos a nivel ministerial y continuaremos estas conversaciones. Esto lo dijo Carney mientras en una conferencia de prensa en Saskatoon. El compromiso fue anunciado en una declaración tras la reunión, indicando que los primeros ministros de las provincias y territorios quieren ver una mejora en las relaciones comerciales entre Canadá y China. Ahora, Beijing impuso aranceles al aceite y a la harina de canola, los guisantes y los mariscos canadienses como medida de represalia después de que Ottawa, siguiendo los pasos de Estados Unidos, decidió a su turno imponer aranceles a los vehículos eléctricos, el acero y el aluminio fabricado en China. Bueno, y también otro tema importante a nivel nacional tiene que ver con los incendios forestales que se están expandiendo, no solamente aquí en Canadá, sino en Estados Unidos. Más de 200 incendios activos aquí en Canadá están generando una densa nube de humo que se extiende hacia el sur, afectando la calidad de aire en varias regiones de Estados Unidos incluso. Las provincias canadienses de Manitoba, Saskatchewan y Alberta han sido especialmente impactadas, con más de 25,000 evacuaciones reportados hasta la fecha, y una cifra que va en ascenso. El humo ha provocado alertas de calidad del aire en los estados del medio oeste estadounidense, incluyendo Minnesota, Wisconsin, Michigan. En Minnesota se emitió por primera vez una alerta de calidad del aire de nivel marrón, la más severa debido a niveles peligrosos de partículas en el aire. Se espera que los valores del índice de calidad del aire actualizados en Estados Unidos alcancen la categoría de peligrosos en el noroeste de Minnesota. En ese nivel se aconseja al público que evite la actividad física al aire libre, a los grupos de alto riesgo, incluidas personas con enfermedades pulmonares y cardíacas, las personas mayores y niños pequeños, permanecer en interiores. La alerta advierte a residentes también que pueden esperar visibilidad reducida, y no nos vamos muy lejos. El día de ayer, prácticamente a la hora del amanecer, el sol llamaba la atención, cómo se veía rojizo con esta tonalidad y el aro del sol, pero como con una capa que parecía precisamente de lo que del rezago de estos incendios llegando hasta esta zona. Ustedes recordarán que eso pasó, lo comentábamos el día de ayer, que eso pasó cuando tuvimos también el tema de los incendios forestales en años pasados. Así que bueno, esto es lo que va sucediendo en ese tema también a nivel nacional. Y habíamos hablado un poco sobre los tipos de interés en este país, y si el Banco de Canadá pues estaría dispuesto a hacer otro recorte más, o anunciar un recorte más esta mañana. En Europa, el Banco Central Europeo
es muy probable que bajará los tipos de interés hasta el 2%, y esto para activar la economía de la eurozona y neutralizar a Trump. El Consejo de Gobierno recortará las tasas 25 puntos básicos, inmerso en un escenario marcado por la incertidumbre de la guerra comercial y con sus deberes hechos al doblegar la inflación por debajo de su objetivo del 2%. Hace poco Francia reportó una tasa de inflación de solamente el 0,6%. Hubo deflación en algunos sectores de esa economía, y el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo volverá a bajar en su reunión el día de mañana los tipos de interés de facilidad de depósito 25 puntos básicos. La tasa actual es 2,25, se reduciría al 2%. Vamos a pasar a algunos de los titulares importantes también a nivel internacional y cómo van siendo las primeras reacciones al tema de los aranceles al acero y aluminio. En lo que respecta a México, por ejemplo, México pedirá ser excluido del arancel al acero y al aluminio, buscará negociaciones, me imagino también así será de parte de Canadá y algunos otros también afectados directos. El gobierno de México, que pedirá ser excluido del arancel del 50% al acero y aluminio que anunció la administración del presidente estadounidense. México es uno de los países más vulnerables a los aranceles de Trump, ya que el 80% de sus exportaciones tienen como destino a Estados Unidos, su mayor socio comercial. Así que, según dijo a periodistas el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pedirán el día viernes que sea México excluido. También añadió que los aranceles son injustos porque Estados Unidos tiene superávit con México, esto es, envía más acero del que importa. Al cierre del 2024, Estados Unidos tenía un superávit de 2,4 millones de toneladas de acero según cifras de la industria. Canadá, como bien lo comentaba Eric, es el principal proveedor de acero, seguido por Brasil y México, con productos destinados a industrias como la automotriz o la construcción. El gobierno de México libró los llamados aranceles recíprocos de Trump, que aplicó a decenas de países, aunque enfrenta aranceles a esta industria y al vital sector automotor. El gobierno mexicano ha dicho que cerca del 90% del comercio con Estados Unidos no tiene aranceles gracias al acuerdo de libre comercio del TEMEC, cuya revisión comenzará entre septiembre y octubre. Y en la ONU, Colombia resultó ser elegida por la Asamblea General para ocupar en representación del Grupo de América Latina y Caribe un puesto rotatorio en el Consejo de Seguridad en un mandato de 2 años que comenzará el 1 de enero del 2026. La Asamblea, el órgano donde se sientan los 193 países miembros de la ONU, aceptó por 180 votos la candidatura de Colombia, que se daba por descontada al haberse consensuado previamente entre el grupo geográfico latinoamericano y caribeño. En otra información, Ucrania responde a la ofensiva terrestre rusa, sabotajes cada vez más audaces, después de alcanzar el domingo más de 40 de aviones de combate rusos con drones escondidos en camiones de transporte civil. Ucrania atacó este martes el puente de Kerch, que une Crimea con Rusia, con más de 1 tonelada de explosivos colocados bajo el agua, en otra operación preparada por los servicios secretos de Kiev durante meses. Aunque no se conoce el momento, el alcance exacto del que es el tercer ataque contra este puente, esta acción del Servicio de Seguridad de Ucrania, el mismo que llevó a cabo la operación contra los aeródromos, tiene mucho valor simbólico y pone de manifiesto las vulnerabilidades rusas en la defensa de uno de los objetivos más preciados para los ucranianos en esta guerra.